Nos dijeron que Argentina fue forjada por inmigrantes revolucionarios que trajeron comunismo, anarquismo y consignas obreras. Ese fue el relato escrito por los vencedores y repetido en manuales y medios. Pero la realidad es otra. La gran mayoría de esos inmigrantes eran hijos de una Europa profundamente católica y nacionalista, familias formadas en sistemas de orden, disciplina y tradición. Y si emigraron, no fue porque renunciaban a esa identidad, sino porque las bombas aliadas destruyeron sus hogares y los condenaron a buscar refugio. Lo que hoy llaman libertad, para ellos fue tragedia. Lo que llaman progreso, para ellos fue ruina. A los cruzados se los presenta como fanáticos, pero en realidad fueron la primera vanguardia del cristianismo como estandarte de Occidente. En 1095, Urbano II llamó a proteger Jerusalén y al mismo tiempo a preservar el corazón de un continente amenazado. No eran mercenarios, eran campesinos, nobles y artesanos que dejaron todo para preservar la fe y su modo de vida. El cristianismo se convirtió en bandera de unidad, en escudo contra quienes pretendían someter a Europa. Esa tradición guerrera se transmitió durante siglos, marcando a generaciones que más tarde serían nuestros propios ancestros. La sangre que levantó murallas y templos fue la misma que cruzó el océano. Italia, España y Alemania no eran tierras dominadas por el marxismo. En las escuelas se enseñaba con disciplina, uniformes, himnos, deporte, orden y un fuerte sentido de pertenencia. En España, el catolicismo puso a la familia y a la patria en el centro, marcando la vida social y cultural de generaciones enteras en toda Europa, donde la familia era siempre el núcleo de la vida y el sostén de la comunidad. En Alemania, el nacionalismo se respiraba en cada aspecto de la vida. Quienes luego emigrarían habían crecido en esas sociedades. No eran agitadores revolucionarios, eran hombres y mujeres marcados por la fe, el respeto y el trabajo. ¿Por qué se fueron entonces? Porque la guerra lo destruyó todo. Los bombardeos aliados redujeron a cenizas ciudades como Dresde, Hamburgo, Nápoles o Berlín. Iglesias, hospitales y barrios enteros desaparecieron en cuestión de horas. En España, millones padecieron hambre por el bloqueo internacional. El continente quedó arrasado, sin casas, sin empleo, sin pan. Emigrar no fue un gesto político, fue una cuestión de supervivencia. En los barcos que llegaron al Río de la Plata viajaban familias quebradas por la guerra, no militantes ideológicos. Cuando desembarcaron en Buenos Aires, traían poco más que una valija de cartón y la esperanza de empezar de nuevo. No hablaban el idioma ni tenían contactos, pero en pocos años levantaron barrios, abrieron talleres, construyeron fábricas y transmitieron oficios. Lo hicieron sin esperar favores ni subsidios. Se apoyaron en la herencia de esfuerzo y sacrificio que habían recibido en Europa. Con esa base, lograron rehacer sus vidas en una tierra extraña. Y no hay que olvidar un dato clave. Argentina no era una tierra densamente poblada antes de la colonización. Era un territorio vastísimo con poblaciones relativamente pequeñas y dispersas, organizadas en tribus o señoríos locales, sin grandes imperios centralizados como los incas o aztecas. Se estima que en total habitaban estas tierras entre 250.000 y 500.000 personas originarias, es decir, menos que la población de una sola ciudad europea de la época, como Madrid o Nápoles. Y acá hay una gran contradicción que la historia oficial nunca explica. Si los malvados españoles hubieran hecho lo que repiten los manuales, arrasando hasta el último habitante, hoy no existirían descendencias nativas, ni habría comunidades originarias en cada rincón del país. La verdad es evidente, si hubiesen exterminado como dicen, no habría quedado ni uno solo, porque el que niegue la diferencia también niega la evidencia. Los españoles llegaban con escritura, acero, pólvora,
barcos transoceánicos, leyes, universidades y una fe organizada durante siglos. Frente a eso, las poblaciones originarias vivían en tribus dispersas, sin grandes imperios en estas tierras. Claramente, la civilización europea estaba más evolucionada, y quien lo niegue es simplemente un ignorante. Y acá está la paradoja que nunca quieren aceptar. El comunista de manual repite pobres los nativos, pero si no hubiera sido por todo lo que trajeron los europeos, ciudades, caminos, escuelas, un idioma común y un orden que estructuró la vida social, él mismo no existiría. No estaríamos hablando el antiguo castellano que heredamos, ni tendríamos apellidos, ni una patria organizada, ni siquiera la forma de pensar y discutir que hoy pretende usar contra esa herencia. Negar eso es negar tu propia existencia, y para el que repite la palabra imperialista como insulto, la verdad es que los propios pueblos originarios también habían formado imperios en otras partes del continente. Los aztecas sometían y sacrificaban a otros pueblos en México, los incas habían conquistado y dominado vastos territorios en los Andes, y en el Caribe los taínos y caribes guerreaban por el control de islas enteras. La expansión, la guerra y el dominio no eran inventos europeos, eran parte de la ley natural de todos los pueblos. Y aunque hoy se haga de manera más cobarde y disfrazada, con mercaderes moviendo los hilos en lugares como el Medio Oriente, sigue siendo la misma lógica de siempre. Frente a eso, entre 1850 y 1950, llegaron a la Argentina más de 6 millones de inmigrantes europeos. El contraste es tan grande que explica por sí solo por qué la identidad argentina terminó marcada de manera tan fuerte por Europa. En un solo barco de italianos podían llegar más personas que las que formaban comunidades enteras de nativos. Y si miramos las cifras de la inmigración, la verdad es clara. Italianos, 44 a 46% del total en varias oleadas. Españoles, 30 a 32%, presentes desde el inicio mismo de la nación. Franceses, alrededor de un 6%. Alemanes, oficialmente 3,5 a 4%, aunque si sumamos a los alemanes del Volga que llegaron con pasaporte ruso, el número real se acercaba al 6%. Muchos de los mal llamados rusos en los registros eran en realidad alemanes, familias que mantenían lengua y tradiciones alemanas, aunque ingresaban al país con pasaporte ruso. Primero escapaban de las presiones del imperio zarista y más tarde de la persecución soviética. Británicos e irlandeses, 2%. Polacos, 1,5%. Rusos, 1,5%. Ucranianos, entre 0,3 punto porcentual. Otros europeos menores suizos, belgas, austríacos, croatas, eslovenos, húngaros, etc. En conjunto 5%. Judíos askenazíes, apenas 0,8%. Con esta cifra llegamos a más del 95% de la inmigración registrada, casi toda europea. Italianos y españoles representaban 3/4 partes y el resto eran minorías mucho más pequeñas. En otras palabras, más del 95% del total de inmigrantes que llegaron a la Argentina eran europeos. Los italianos llegaron en oleadas sucesivas. Primero los genoveses y piamonteses a mediados del siglo XIX. Luego los napolitanos y sicilianos hacia 1870 y 1890. Después una gran ola antes de la Primera Guerra Mundial y finalmente otra tras la Segunda Guerra, cuando miles escaparon de la devastación y encontraron en Argentina un nuevo comienzo. Vinieron de toda Italia, calabreses, lombardos, vénetos, toscanos, de la Emilia-Romagna, de Campania y más. Se dedicaron a la construcción como albañiles, yeseros y maestros de obra, al comercio minorista y de barrio, a la agricultura en colonias rurales y también a la carpintería, la mueblería y la fabricación de calzado, cuero y metalurgia. En los puertos
Muchos genoveses trabajaron en la pesca y en las tareas marítimas. Con el tiempo, sus descendientes ingresaron a oficios técnicos y a la docencia. Los españoles, en cambio, estuvieron presentes desde los orígenes. Gallegos, asturianos, vascos y andaluces llegaron de forma constante a lo largo de todo el siglo XIX y XX. Se dedicaron al comercio, regenteando almacenes, bares y pulperías, a la hotelería, con fondas, restaurantes y pequeños hoteles, al campo, como pequeños y medianos propietarios rurales, sobre todo vascos y asturianos, y a la construcción, como obreros y contratistas. Además, tuvieron un papel clave en la organización de sociedades de socorros mutuos, en la prensa y en la educación, consolidando con el tiempo una fuerte presencia cultural y comunitaria. Franceses, en su mayoría bearneses y del suroeste, y vascos, principalmente procedentes del norte de España, que también llegaron en gran número, se asentaron en Buenos Aires y Santa Fe. Los alemanes en Misiones, Entre Ríos, Córdoba y La Pampa se dedicaban sobre todo a la agricultura organizada, con fuerte énfasis en cereales, yerba mate, lácteos y cría de ganado, además de aportar oficios y técnicas modernas que ayudaron a estructurar las colonias. También introdujeron el cooperativismo, fundaron escuelas y sociedades culturales, y dejaron su sello en la arquitectura, la gastronomía y la vida comunitaria de cada región donde se asentaron. Los polacos fueron apenas un 1,5%, instalados principalmente en Misiones y Chaco. Los rusos rondaban otro 1,5% y los ucranianos cerca del 0,5%, concentrados en colonias agrícolas del litoral y del noreste. El conjunto de suizos, belgas, austríacos, croatas, eslovenos y otros europeos menores sumaba alrededor del 5%. Los suizos se establecieron en Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y Buenos Aires, dedicándose a la agricultura de trigo, maíz y lino, a la lechería y la quesería, siguiendo su tradición alpina. Incluso fundaron colonias organizadas como Esperanza, en Santa Fe, una de las primeras del país. Los belgas, menos numerosos, se asentaron en esas mismas provincias, dedicándose a la agricultura y también al ferrocarril y a oficios técnicos, aprovechando la experiencia industrial de su país. Los austríacos, muchos llegados aún bajo el imperio austrohúngaro, se instalaron en Misiones y Entre Ríos, dedicándose a la agricultura, la carpintería y a la industria de la madera. Los croatas, en gran parte originarios de Dalmacia, se asentaron en Buenos Aires, Chaco y la Patagonia, donde se dedicaron a la agricultura, la pesca, el comercio minorista y en algunos casos a la minería. Los eslovenos, más tardíos y menos numerosos, llegaron en el siglo XX y se dedicaron a la agricultura, la construcción y diversos oficios urbanos. En conjunto, estos grupos menores aportaron sobre todo al campo con agricultura, lechería y colonias organizadas, a la industria maderera y a la construcción, sumando oficios técnicos que complementaron la gran corriente inmigratoria europea. Los judíos askenazíes llegaron a fines del siglo XIX a través de la Jewish Colonization Association, fundada por el banquero Maurice de Hirsch, que compró tierras en Entre Ríos y Santa Fe para establecer colonias agrícolas. Sin embargo, muchos de ellos no se adaptaron al trabajo rural y con el tiempo dejaron esas colonias para trasladarse a las grandes ciudades como Buenos Aires, Rosario y Córdoba, donde se dedicaron principalmente al comercio, sobre todo mayorista, y más adelante a la industria textil. También fundaron cooperativas de crédito de carácter bancario. Con la llegada de Perón y su impulso a la industrialización urbana, este movimiento se consolidó aún más, favoreciendo su integración en la vida económica de las capitales, con el barrio de Once como núcleo del comercio mayorista textil del país. Pero hay un detalle que la historia oficial silencia. El gaucho criollo, ese símbolo argentino,
no surgió de la nada. Era el hijo de los españoles que habían mezclado sus costumbres con la vida de las pampas. El gaucho heredó la sangre de Castilla, de Andalucía y de Galicia, mezclada con el paisaje de estas tierras. Su forma de montar, de trabajar el cuero, de tocar la guitarra y hasta de hablar eran prolongaciones de la herencia europea. Hombres valientes, guerreros de la llanura, que llevaban en la piel el sol de la pampa y en la mirada la firmeza de sus ancestros. El gaucho era un jinete nato, un combatiente que podía enfrentarse tanto a la naturaleza salvaje como a las guerras de frontera. Y en su porte, en sus facciones y en su carácter se veía de manera evidente el gen predominante europeo. El gaucho no era un indio sin raíces ni un campesino aislado. Era la continuidad del linaje europeo en tierras nuevas, adaptado al viento y a la soledad de la pampa, al frío húmedo que cala los huesos en las madrugadas argentinas. Sus costumbres eran reflejo de ese origen, la guitarra heredada de España, la doma y el caballo, como en las llanuras castellanas. Nada surgía de la nada, todo era prolongación de un espíritu que ya existía en Europa. No se forjó en el calor tropical de Cuba ni en las plantaciones de Venezuela. Su carácter nació en un país donde el invierno exige esfuerzo, donde la lluvia convierte los campos en barro y donde la vida diaria demanda resistencia. Argentina es un país marcado por el clima y por una cultura profundamente europea. No somos hijos de selvas ni de costas caribeñas. Somos descendientes de pueblos que supieron enfrentarse al frío, a la escasez y al sacrificio. Esa herencia se trasladó a nuestras pampas, donde la rudeza del clima y la vastedad de la tierra exigieron la misma templanza que durante siglos se había cultivado en Europa. El gaucho, en su silencio y en su coraje, es la síntesis de esa herencia. Un pueblo americano, sí, pero con raíz y nervio profundamente europeos. Esa sangre, probada en siglos de lucha, encontró en Argentina un nuevo escenario, pero mantuvo intacto su espíritu. Por eso nuestra identidad nunca será igual a la de otros pueblos de América, porque lo que late en nuestras venas es la continuidad de una tradición milenaria que no desaparece con propaganda ni con relatos inventados. En su momento, los cruzados combatieron bajo el estandarte del cristianismo para que los musulmanes no se hicieran con Europa, y más adelante para que tampoco Rusia expandiera su dominio sobre esas tierras. Ellos entendían que Europa no era solo un continente, era el corazón espiritual y sanguíneo de nuestro linaje. Sin embargo, hoy vemos lo contrario. La inmigración masiva está transformando aquellos mismos territorios que durante siglos fueron defendidos con sangre y espada. Ciudades históricas, catedrales y pueblos que eran símbolos de la civilización europea, hoy están siendo alterados de raíz. Y no pensemos que es un fenómeno ajeno. Falta poco para que ocurra lo mismo acá. ¿Qué diría una feminista tan convencida de sus consignas modernas al encontrarse con barrios dominados por costumbres que exigen burkas, que reducen a la mujer a la invisibilidad y que sueñan con establecer un califato en suelo americano como ya sucede en partes de Europa? Esa contradicción nunca la responden. ¿Y qué hacen los partidos de izquierda? En lugar de defender la raíz cultural de su propio pueblo, se contradicen y apoyan la importación de una cultura que choca directamente con aquello que dicen defender: igualdad, derechos de la mujer, libertad individual. La paradoja es evidente. Mientras atacan sus propias tradiciones, aplauden y legitiman la entrada de costumbres que anulan todo lo que pregonan. Esa es la gran hipocresía de nuestro tiempo. Renegar de Europa y de la sangre que corre por nuestras venas, para levantar banderas ajenas que nunca respetarían su modo de vida. A los que insisten en que la sangre no importa, hay que responderles con hechos. Negar la sangre es negar la ciencia. La genética muestra que el carácter, la fuerza y las disposiciones no aparecen de la nada, se heredan. Lo que uno lleva dentro está programado por miles de años de historia familiar.
Rasgos, instintos y temperamentos son parte de una cadena biológica que no se puede borrar con propaganda. El borrego moderno puede repetir que todo es construcción social, pero su cuerpo y su temperamento lo contradicen. La sangre no es un relato, es verdad inscrita en la carne. No todos somos iguales. Esa falsa idea de uniformidad niega la riqueza de la humanidad. Cada pueblo tiene un carácter, una memoria y una manera particular de ver el mundo. Y en esa diferencia está lo hermoso de la existencia, lo que hace maravillosa a la vida misma. La diversidad real no es la que inventan los manuales modernos, sino la que brota de siglos de luchas y tradiciones. Negar esas diferencias es negar lo que hace únicos a los pueblos. Para quienes creen en Dios, esto es aún más evidente. Si todo hubiera sido creado idéntico, la vida sería una sombra uniforme y vacía. El poder divino se expresa en la variedad. Pueblos distintos, lenguas, culturas y razas con identidades propias. Cada una es parte de una obra maestra. Pretender que todo es igual es un insulto al Creador. Es como pedir que un bosque tenga un solo árbol o que una sinfonía repita una sola nota. La grandeza de la vida está en la diferencia que Dios quiso poner en su creación. Y esas diferencias, lejos de borrarse, son lo que hacen sagrada la existencia. Lo más triste es que muchos hoy valoran más a pueblos lejanos que a su propia sangre. Se interesan por tribus que jamás los aceptarían en su tierra, mientras reniegan del linaje europeo que corre por sus venas. No comprenden que su forma de hablar, de gesticular, de pensar y hasta lo que comen está escrito en un código de ADN heredado de abuelos y bisabuelos. Niegan su propio árbol genealógico. Viven en tal ignorancia que desconocen de dónde viene su apellido, quién fue su bisabuelo o qué pueblo de Europa los originó. Y muchos, al haber crecido con padres ausentes, jamás recibieron ese conocimiento. Ni siquiera saben que su apellido viene de España, de Italia o de cualquier parte de Europa. En vez de buscar esa raíz verdadera, levantan banderas ajenas y causas que nunca serán propias. Esa es la tragedia. Despreciar la sangre que los formó mientras se inclinan ante historias que jamás les pertenecerán. Podrán manipular manuales, podrán repetir consignas en universidades y medios, pero no podrán borrar la sangre ni la verdad. Argentina es un pueblo con raíces profundamente europeas. Los cruzados defendieron Occidente con el estandarte del cristianismo. Los gauchos mantuvieron viva la herencia de sus ancestros en las pampas y nuestros abuelos protegieron a sus familias en medio del fuego. Hoy nos toca a nosotros defender la verdad frente a la mentira histórica. Esto es La Voz Prohibida. Suscríbete y activa la campanita porque lo que viene no te lo van a contar en la tele.